El Señor Jesucristo les bendiga. Les saluda el pastor David Almendrales, pastor en la congregación de Cerro Bravo, y muy contento de estar aquí en este programa Sendas Antiguas de la congregación aquí en María Eugenia, aquí en Aguachica. Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es el bautismo. Bueno, surgen muchas interrogantes acerca de cuál es el bautismo bíblico, cuál es el bautismo verdadero. Y bueno, la Biblia es muy clara en explicar, en hablarnos sobre cómo es la manera como una persona debe de ser bautizada. Hay un texto clave, Mateo capítulo 28, verso número 19. Mateo capítulo 28, verso número 19 dice: y les dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por este texto en particular, muchas religiones bautizan hoy en día en el bautismo de títulos. Bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero estas personas no se han dado la tarea de analizar, de estudiar un poco más a profundidad lo que nos quiere dar a entender el Señor Jesús en este texto. Primeramente, Jesús es el que está hablando aquí, en Mateo capítulo 28, verso 19. Pero hay una palabra clave que el Señor dice. Él le dice a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el, y aquí viene la palabra clave, en el nombre. La palabra nombre está conjugada en singular. Para los que de pronto no tienen una idea muy profunda sobre qué son las palabras en singular y en plural, voy a tratar de explicarles un poco. Una palabra en singular nos habla de una cosa o una persona. Una palabra en plural nos habla de muchas cosas o de muchas personas. En nuestro idioma castellano, la manera como decimos o deducimos que una palabra está en singular o está en plural son por pequeñas letras que se les agregan a las palabras para convertirlos o para pasarlas de singular a plural o de una a otra. Estas pequeñas letras son, si la palabra termina en consonante, son la E y la S, y si termina en vocal, la S. Aquí la palabra nombre termina en una vocal, que es la vocal E. Si yo quiero convertirla a plural, pasarla de singular a plural, tendría que agregarle la S, y así serían muchos nombres. Pero cuando uno mira el texto de Mateo capítulo 28, el verso número 19, uno encuentra que la palabra nombre aparece sin S, dándonos a entender que es una palabra singular, hablando de que es un solo nombre. Desde allí partimos y surge entonces una pregunta o la pregunta del millón. ¿Padre es nombre? ¿Hijo es nombre? ¿Y Espíritu Santo es nombre? Y la respuesta a esta pregunta es que no lo son, son títulos. Es decir, una persona puede ser padre cuando engendra un hijo. Todos somos hijos porque nacimos de una madre y todos tenemos un espíritu, pero cada persona tiene un nombre en particular, que no es padre, que no es hijo y que no es espíritu. Si eso lo aplicamos en este texto con respecto a Dios, nos daremos de cuenta de que Dios es Padre, sí. ¿Dónde? En la creación, porque Él fue el que creó todas las cosas. Pero Él también es Hijo. ¿Dónde? En la redención, porque Él se manifestó en carne con el propósito de redimirnos. Pero Él también es Espíritu Santo. ¿Dónde? En la consolación, porque Él en Juan capítulo 14 nos dice que no nos dejaría huérfanos, que vendría a nosotros, y quien vino fue el Espíritu Santo. Entonces, Dios ha tenido estos roles. Ha sido Padre, ha sido Hijo y es el Espíritu. Pero Él tiene un nombre en particular. Y ese nombre es el que se debe de invocar en el bautismo. Algunos estudiosos de la Biblia no le han dado esta interpretación a ese texto y por eso andan confundidos y practican un bautismo que no es bíblico.
Pedro y los demás apóstoles entendieron claramente lo que Jesús les decía en Mateo 28, 19. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, después de haber ocurrido un acontecimiento sobrenatural, extraordinario, como fue el derramamiento del Espíritu Santo por primera vez, Pedro tomó el liderazgo y la voz y comenzó a predicar a una multitud de personas que se amontonaron a causa de eso sobrenatural que ocurrió en aquel lugar, en un aposento alto. Y Pedro comenzó a predicarles, pero Pedro no estaba solo, estaba acompañado de los otros 11 apóstoles. Y dice la Biblia que la multitud, cuando escuchó el mensaje de Pedro, hizo esta pregunta: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ese qué haremos es, ¿qué hacemos para ser salvos? Y Pedro, que estaba en compañía de los otros apóstoles, se levantó y dijo: arrepentíos. Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo verdadero, el bautismo bíblico, debe de hacerse invocando el nombre de Jesús. Porque si se invocan los títulos de Padre, Hijo y Espíritu, no estamos practicando el bautismo como lo dice la Biblia. Y hay muchos padres, hay muchos hijos, hay muchos espíritus. ¿Cuál sería entonces el nombre que se invocó? Por eso, cuando nos bautizamos bíblicamente, el nombre de Jesús es el que debe de ser invocado. Es más, en la Biblia no hay ningún registro de una sola persona que se haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No lo hay. Pero puedo darte 3 registros de 3 grupos de personas que fueron bautizados en el nombre de Jesús. El primero ya te lo di, Hechos capítulo 2. Un grupo de judíos de otras naciones que habían venido a Jerusalén a adorar en una fiesta, escucharon el mensaje de Pedro, y dice la palabra que ese día se añadieron a la iglesia como 3,000 y fueron bautizados. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesús. Pero también en Hechos capítulo 8 encontramos otro grupo de personas. ¿Cuáles? Los samaritanos. Dice la Biblia que un hombre llamado Felipe, huyendo de Jerusalén porque los cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados, descendió a Samaria a esconderse. Pero llegando a ese lugar comenzó a predicar el evangelio y mucha gente creyó y se arrepintió. Y dice la Biblia que entonces la iglesia que estaba en Jerusalén, cuando se enteró que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan para que orasen por ellos, para que descendiera el Espíritu Santo sobre ellos, porque solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Dónde aparece eso? Hechos capítulo 8, desde el verso 14 hasta el verso 16. Pero otro ejemplo que quiero dejarte es el ejemplo que aparece también en Hechos capítulo 10. Un hombre llamado Cornelio, un gentil, un centurión, un hombre que tenía a su cargo muchos soldados. Dice la Biblia que un día, por revelación de Dios, se le apareció un ángel, el cual le dijo: Cornelio, tú eres un hombre muy bueno, tus limosnas han llegado a la presencia de Dios, tus buenas obras, pero te hace falta algo, Cornelio. Y eso que te hace falta, habrá un hombre que te lo diga. Envía a tal parte, a tal dirección, pregunta por fulanito, él te va a decir lo que te haga falta. Cornelio hizo lo pertinente, envió a buscar a esa persona que le iba a dar, a entender, a explicar lo que a él le hacía falta. ¿Y quién era esa persona? Era Pedro. Usted lo puede leer en Hechos capítulo 10. Y dice la Biblia que Pedro llegó a la casa de Cornelio y les predicó el evangelio a él y a toda su casa. Y mientras les predicaba el evangelio, el Espíritu Santo cayó. Y algunos hermanos judíos que habían venido con Pedro a la casa de este hombre gentil, al ver que el Espíritu Santo se derramaba también sobre los gentiles, Cornelio le dijo a esos hermanos: oiga, ¿puede acaso alguien impedir para que estos gentiles que han recibido el Espíritu Santo como nosotros sean bautizados? Y dice la Biblia que les mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Entonces en la Biblia tú vas a encontrar
que todas las personas que se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Pero no vas a encontrar ni una sola persona que se haya bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque este bautismo no es bíblico. Recuerda que el bautismo es muy importante, es trascendental para la salvación. Jesús lo dijo en Marcos capítulo 16, verso 15 al 16, y por todo el mundo predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, el bautismo es indispensable para la salvación. Por tal motivo debemos de hacerlo como dice la Biblia, o si no, nuestra salvación está en peligro. Dios te bendiga y espero que este consejo te sea útil.